Insistimos, tiene tan solo 23 años y con su gran escalada de hoy se encarama en el puesto que ocupaba hasta esta misma tarde su compatriota Omar Hernández. Ya lee cómo mueve todo el cuerpo en el máximo esfuerzo antes de cubrir los últimos metros de la etapa. Hemos hablado de Omar Hernández. Al hasta hoy líder le traicionaron quizás los nervios y no poco las fuerzas. Omar Hernández era consciente de que hoy su jersey amarillo atravesaría el mayor peligro corrido en las 9 últimas etapas. Omar es un hombre que se defiende aceptablemente en la media montaña, pero al que no le va la lucha solitaria contra el reloj, y aún menos si se trata de ascender sobre 24 kilómetros sin pausa. Omar ha resistido hasta el límite de sus fuerzas, se ha entregado con generosidad máxima a una lucha que él sabía perdida, pero a la que obsequió con lo mejor que tiene este veterano ciclista que a partir de hoy pasará a ocupar definitivamente el cargo de coequipier de Fabio Parra, un cargo que tenía asignado al comienzo de la Vuelta 89 y que por mor de las circunstancias cambió. Aún así, Omar Hernández logró un meritorio tiempo de 57 minutos 54 segundos. 4 minutos y medio largos más que Pedro Delgado. Federico Echave se ha convertido ya indiscutiblemente en la máxima baza junto con Anselmo Fuerte a jugar por el BH. Su etapa de hoy, 2 minutos y 11 segundos más que el ganador, que Pedro Delgado, le aupa al cuarto puesto de la clasificación general, a tan solo 1 minuto y 1 segundo de Martín Farfán. Si Fede Echave aguanta bien las 3 próximas etapas de alta montaña, la de mañana con final en Santoña, 2 puertos de primera categoría por el medio, la de pasado mañana con final en los lagos de Covadonga, o la del día siguiente con final en Brañillín, deberá contar entre los favoritos, pues su buen momento de forma y su elevada moral le perfilan como un enemigo que esperará a los llanos castellanos para plantear su última batalla. El número 13, de dorsal, no ha arredrado al bravo corredor vasco que hoy ha hecho vibrar de entusiasmo a los millares de aficionados de Euskadi que han acudido a las laderas de Valdezcaray para presenciar la actuación de sus ídolos. Aunque en algunos tramos de la carrera observen ustedes que no hay ningún espectador, en los puntos clave había apostados millares y millares de aficionados que aplaudieron el esfuerzo de los ciclistas. La cadencia del pedaleo de Fede Echave cubriendo ya el último tramo de la etapa. Pedro Saúl Morales era la gran incógnita en esta etapa. El corredor colombiano del Grupo Deportivo Kelme de Rafa Carrasco, que sin duda es un destacado escalador, había tenido hasta hoy una tarea gris que cumplir en su equipo, en apoyo de Omar y en apoyo de Fabio Parra, lo que le había impedido hacer brillar su propia luz. Hoy se esperaba que mostrase esas posibilidades, pero realmente Pedro Saúl Morales no lo ha conseguido plenamente, pese a realizar un buen tiempo de 55 minutos 52 segundos en los 24 kilómetros, pero alejado de los primeros puestos de la etapa. Pasa a ocupar el tercer puesto en la general a 34 segundos de Martín Farfán. Tampoco anduvo excesivamente fino el gallego Álvaro Pino, el de Pontareas. Confesaría en meta que viene arrastrando graves problemas desde el principio de la vuelta
y que está siendo sometido a un fuerte tratamiento de antibióticos para luchar contra una bronquitis que le aqueja durante la última semana. El caso es que nuevamente ha cedido terreno respecto a la cabeza y ahora se encuentra ya a 3 minutos 10 segundos del primer puesto. De todos modos, Pino sigue contando aún si logra superar en las 2 próximas etapas esos problemas, puesto que tanto Lagos como Pajares son terrenos que conoce suficientemente como para plantear batalla a los que van por delante de él en la general. Por otra parte, el valor inveterado, la entrega de Álvaro Pino, es algo que no se puede poner en el plato de la discusión. No se rendirá tan fácilmente este bravo corredor de Javier Mínguez. En los pronósticos, las apuestas se centraban en la lucha particular que habrían de sostener Fabio Parra y Pedro Delgado. Los dos eran, y siguen siendo, los máximos favoritos para el triunfo final de la Vuelta Ciclista a España 1989. Y a fe que no defraudaron en absoluto, pues durante los 24 kilómetros las comparaciones de sus tiempos parciales oscilaban siempre sobre la misma diferencia de tan solo 40 segundos favorables a Pedro, que este supo arrancar en los primeros tramos de la etapa. El colombiano, dosificando con su peculiar estilo su esfuerzo continuado, era informado en todo momento de la progresión de Pedro Delgado. Había perdido 39 segundos en el primer tercio de la carrera y fue capaz de bajarlo a tan solo 30 cuando faltaban 10 kilómetros para la cima. Sin embargo, en esa última fase, el ataque del segoviano volvió a subir su desventaja a 52 segundos en la línea de meta de Valdezcaray, en la cima Alberto Fernández. Claro que si nos remontamos a anteriores enfrentamientos entre ambos de este tipo, no hay duda de que su rendimiento ha mejorado de manera notable. Parra, con lo hecho hoy, pasa a ser quinto en la clasificación general a tan solo 1 minuto y 3 segundos de Martín Farfán. Cerca de la meta, cerca de la llegada, dobló a su compañero, a su compatriota Gerardo Moncada, lo que no es nada fácil si se tiene en cuenta que los corredores, los últimos de la carrera, salían con una diferencia entre sí de 4 minutos. Obsérvese cómo la cercanía de un adversario parece dar alas, parece impulsar a mayor velocidad aún a Fabio Parra. Y su llegada a la meta, tratando con las últimas pedaladas de arañar hasta el último segundo. Finalmente, Pedro Delgado, que partía como máximo favorito para el triunfo de la etapa, y así fue, aunque la incógnita sobre su asalto al jersey amarillo aún subsiste, aunque sea por tan solo 2 segundos. Desde el comienzo, Pedro Delgado marcó un ritmo trepidante, se fue decidido a la victoria, que sobre todo en las primeras y en las últimas rampas subrayó con su estilo de gran campeón. Cuando había recorrido 10 kilómetros, Pedro le había ganado a Parra 40 segundos, que después habría de mantener con ligeras oscilaciones hasta apenas 2 kilómetros de la llegada, en los que nuevamente cambió su endemoniado ritmo para volver a aumentar su diferencia respecto al máximo rival en la vuelta, a los ya mencionados con anterioridad 52 segundos. De todos modos, la etapa no ha resultado tan decisiva, tan clarificadora como se había pronosticado. Si bien es cierto que en los 12 primeros puestos de la general se encuentran ya todos los aspirantes a la victoria final, separados por poco más de 3 minutos. Valdezcaray ha aproximado posiciones, pero la decisión aún está por venir. Pedro ha dado su segundo aviso y se coloca a 2 segundos del nuevo líder. Es la segunda etapa que se apunta y, según todos los indicios, no será la última. Ahí le ven, vamos a asistir a su último recorrido, a la última parte de su recorrido, rodeado de la admiración, del aplauso y del ánimo de los aficionados. En algunos momentos incluso llegaron a estorbar la marcha del corredor.
pero decididamente mueve con maestría los cambios, los pedales. Está en la plenitud, sin duda, de su carrera profesional. La mente fría como el hielo, no pierde en ningún momento los estribos y posee una seguridad extraordinaria en sí mismo. El gesto de Pedro Delgado, como siempre, han visto ustedes ahí el momento de realizar un cambio, no ha perdido ni una décima de segundo en buscar un nuevo piñón para poder mantener ese ritmo trepidante que desde el inicio de la etapa lleva el segoviano. Informado en todo momento, animado desde el coche auxiliar, sigue devorando los kilómetros y devorándole también segundos al cronómetro. Está a punto de llegar a la meta de Valdez-Caray y es consciente de que su crono es el mejor por el momento. El triunfo de la etapa lo tiene al alcance de la mano y casi, y probablemente esos 2 segundos hechos perder por los aficionados, decíamos que casi el jersey amarillo está a su alcance. La carretera sembrada del nombre del campeón español. Último kilómetro y entrada en una meta entusiasmada donde nuestro cámara tuvo un pequeño percance con uno de los espectadores que, quizá por ese entusiasmo desmedido, estuvo a punto de dar con nuestro cámara en el suelo y, sin embargo, con quien sí lo ha hecho ha sido con la propia cámara. La estrategia es muy importante en una etapa contrarreloj y a la hora de hablar de estrategas hay que citar sin lugar a dudas a José Miguel Echavarri, que algo o un bastante de mérito tiene en lo acontecido hoy en Valdez-Caray. Habíais estudiado detalladamente todo el recorrido. ¿Han salido las cosas tal y como habíais planeado o ha habido algún ligero pequeño fallo? Bueno, yo creo que la culpa de lo que ha sucedido es únicamente del gran corredor que tengo en mi equipo, que es Pedro Delgado. Nosotros hemos colaborado en la medida de nuestras posibilidades a reconocer el recorrido, a aconsejar los desarrollos, a dosificar los esfuerzos, pero todo eso en la persona de Perico Delgado es muy fácil. Y creo que ha fallado poquitas cosas. Sí, en el momento en que ha comenzado a llover, en que el frío era más intenso, te he visto hacer un gesto como de fastidio. Sí, esto perjudicaba a Pedro. Perjudicaba un poco en cuanto al riesgo que suponía un pequeño desliz en la carretera, ¿no? Algún patinazo de la rueda, alguna curva. Tenía miedo por algún accidente físico, no físico, pero afortunadamente todo se ha desarrollado hasta el final como felizmente se ha puesto. Hablando de accidentes físicos, por poco atropelláis a un espectador que a su vez pretendía ayudar a Perico Delgado y que en realidad estaba obrando torpemente. Pues yo diría que quizá ya ha radicado un poco los 2 segundos del líder, porque hay gente, aficionados, que confunden el entusiasmo con los ánimos y a veces estorban. Han tenido que soltar el manillar, ha tenido que apartarlo materialmente y eso a la afición debería de saber. Yo me temo que de aquí a Madrid va a ocurrir muchos días esto, porque el entusiasmo que tiene Perico, el corredor número 1, hace que la gente se vuelque con él, pero hay que pedir un poquito de precaución. ¿Perico debe vencer a Farfán en la próxima contrarreloj o en la montaña? ¿En la montaña que resta? Cuando Farfán está de líder es por algo, ¿no? Y hay que tener todos los respetos. Y cuando Fuerte y Parra están al acecho, quiere decir que la vuelta tenemos unos dignos rivales muy difíciles de batir, que queda mucha carrera, lo más duro, pero que realmente ellos también tienen un rival difícil. Por tanto, yo creo que las espadas están en alto y que yo soy optimista, prudentemente optimista de cara al futuro. Una última cuestión. Perico se mostraba cauto y nos decía en Cerler que estaba más o menos al 75-80%. Tú que eres su director, dinos, ¿efectivamente está así o muy por alto sobre ese porcentaje? Estoy convencido que está al 80% del Perico del Tour. Lo que ocurre es que está todavía en ese 80%, puede plantar cara e incluso vencer como hoy a los grandes rivales que tienen la Vuelta a España. Y aquí tienen al nuevo líder de la general y a la vez el rey de la montaña de la Vuelta a España 1989, José Martín Farfán Pulido, 23 años, 1,55 m de estatura tan solo, sucede a su compatriota Omar Hernández en el liderazgo de la carrera y está en su 2º año de profesional. Lo que puede dar de sí en las próximas etapas pertenece al mundo de las incógnitas.
Clasificación de la etapa. Primero Pedro Delgado, 53 minutos 22 segundos. A 26 segundos Iván Ivanov y a 39 segundos Martín Farfán. La regularidad la encabeza Malcolm Elliott, 139 puntos, 107 tiene Eddie Plancaer y 94 Mateo Hermans. Clasificación del Gran Premio de la Montaña. Martín Farfán es primero con 82 puntos, 77 Pedro Delgado segundo, lo mismo que en la general, y 75 Óscar Vargas tercero. Las metas volantes hoy no se han disputado, pero les recordamos la clasificación hasta ayer. Miguel Ángel Iglesias 32 puntos, William Pulido 18 y Roberto Pañín tiene 10 puntos y es tercero. Lo mismo ocurre con la clasificación de los sprints especiales. Marcel Arndt encabeza, 19 puntos, Roberto Pañín 13 y Rob Harmelin tiene 10 puntos. Continúa mandando la clasificación por equipos el Grupo Deportivo Kelme, 189 horas, 26 minutos, 32 segundos. A 2.14 Rialcao Postobón y a 3.08 fuera de control, casi a las puertas de su casa, Llanes, localidad asturiana lindante con Cantabria. Enfermo, el ciclista asturiano dijo adiós a la carrera, como después también a lo largo de la etapa tendría que decirlo su compañero de equipo, Carlos Muñiz. Salimos de Aro cerca de mediodía con una relativa tranquilidad en el grupo, que iba a romperse enseguida en una aventura que duraría casi todo el trayecto. Aún en tierras riojanas, con Casa la Reina a la vista, van a escapar del pelotón estos 4 hombres: Peter Gilse, Pedro Moreno, Ricardo Martínez y Adri Cols, que era quien abría la carrera. Su salida, si exceptuamos la clara intencionalidad que podía tener el corredor del Grupo Deportivo Teca, más parece una tentativa tímida y sin un plan decidido de escapada. Sin embargo, con relevos constantes y bien engranados, empiezan a abrir un hueco importante que les hace tomar en consideración la posibilidad del despegue. 3 kilómetros más adelante se les van a unir otros 4 aventureros, estos, que tampoco se conforman con la parsimonia del pelotón, más preocupado por vigilarse entre sí que por la iniciativa de estos ya 8 hombres que no son peligrosos en la general. Estos 4 son Nick Boer, Quevedo, Hendricks y Giovanetti, que enseguida se integran en el plan de colaboración de la escapada. Por muy buen piso entran ya en tierras burgalesas y aumentan la distancia que les separa del pelotón, cuando aún no se han cubierto los primeros 30 kilómetros de la carrera. Muy cerca de las afueras de Santa María de Ribarredonda, adquieren ya casi 3 minutos de ventaja. El pelotón circula tranquilo, despacio, sosegado, y esto da pie para que Putini, corredor italiano del Carrera, mientras tanto sea atendido por el doctor Cabeza sin problemas, dada la ralentización de la carrera en el seno del gran grupo. Los escapados continúan abriendo una mayor brecha cuando se acercan a Oña, en el kilómetro 60 de la etapa. Allí está situada una meta volante que se anota el Kelme Ricardo Martínez, por delante de Moreno, Nick Boer y el resto de los fugados. Su diferencia aquí ya es más que notable. En apenas 50 kilómetros han conseguido cerca de 6 minutos y aunque hay que vencer aún 2 puertos de primera categoría, existe pie para la esperanza. Relevos continuos, repartiéndose el esfuerzo, repartiéndose el trabajo de la fuga. Nick Boer y Hendricks se muestran como los más activos del grupo, juntamente con Pilse. Aquí está tirando Quevedo, poniendo al servicio de la escapada sus dotes de grandes rodadores. De todos ellos, evidentemente, el más interesado en la lucha es el corredor del Grupo Deportivo Teca, Peter Gilse, que va a llegar a tierras de las que procede su grupo. El pelotón, tranquilo, pasa por Oña, unos 4 kilómetros más atrás del lugar por el que circulan los 8 escapados. Como se ve, con los Café de Colombia vigilantes en cabeza, se marcha a tren.
El pavimento sigue liso y favorable para el buen rodar de los escapados, lo que facilita el que sigan sumando valiosos segundos a la ventaja adquirida. Aún las fuerzas están intactas y las pequeñas pendientes se vencen con relativa facilidad. Por la meta volante de Medina de Pomar, la diferencia es de 7 minutos 18 segundos. El primero aquí es Quevedo, con Giovanetti y Moreno a su rueda. Como han visto, no hay disputa de esta meta volante para lograr un mejor puesto que el compañero. El pelotón aún no reacciona, sigue a su paso cómodo y cansino, más preocupado por las intenciones de los primeros clasificados que en imprimir un ritmo que le aproxime a lo previsto por la organización en el rutómetro de la etapa. Los escapados reponen fuerzas en el kilómetro 103 de carrera, poco antes de Espinosa de los Monteros y casi ya al pie del nacimiento del Portillo de la Sía. Precisamente aquí en Espinosa de los Monteros comienza el ascenso a este primer puerto de la jornada, el Portillo de la Sía, que tiene 1.240 metros de altitud. En este momento alcanzan su máxima diferencia sobre el pelotón, que circula con casi 5 kilómetros de distancia a 8 minutos 54 segundos de los 8 fugados. En el grupo no hay escaladores natos que marquen un ritmo de subida excesivamente rápido, ni capaces de romper la uniformidad de la marcha de los escapados. Se sube a tren, cediendo minutos ya a un pelotón despreocupado. En el gran grupo sigue la indiferencia ante la escapada de los 8. Van a su ritmo. Con vigilancia, insistimos, una vez más estrecha entre los hombres peligrosos de la clasificación y casi siempre hombres del Café de Colombia en la cabeza. Alguna que otra escaramuza con bronca final incluida por romper la paz de la marcha. Mientras los escapados cruzan el alto del Portillo de la Sía en grupo. Cada uno con su esfuerzo particular. Gilse, Coles, Giovanetti, Quevedo, Ricardo Martínez, Nick Boer, Moreno y Hendricks, reunidos casi en una sola y compacta piña cuando pasan por el alto. En el descenso, encuentro brusco con una espesa niebla que hace aún más difícil la más que difícil carretera que baja al valle de Asón. El gran grupo ha conseguido reducir distancias con el líder a la rueda de su abrigado compatriota Fabio Parra. Los fugados marcan una distancia en el tiempo de casi 5 minutos cuando pasan ante la imponente belleza del nacimiento del río Asón, sin tiempo para admirar el espléndido paisaje. El pelotón, con Bagot y Morales ligeramente adelantados, pasan por el alto. Pedro Delgado no deja solo ni a sol ni a sombra al adversario a batir, Martín Farfán. Desperdigado para evitar caídas masivas que sobre los terribles barrancos del descenso pueden ser peligrosísimas, el pelotón marcha tras los pasos de los fugados. En el ascenso al segundo puerto, sin apenas solución de continuidad, con el anterior, el grupo de fugados empieza a perder unidades. Se quedan primero Moreno y Hendricks, allá al fondo. Después, los más cansados serían Coles y Ricardo Martínez, que también van a perder contacto con los de cabeza. Los 4 restantes prosiguen su fuga hacia la cima del puerto de Alisas, conscientes de que una diferencia de 4 o 5 minutos en el alto
puede llevarlos solos a Santoña. El pelotón por Arredondo, en el nacimiento del puerto, kilómetro 143 de la etapa, tiene una desventaja de 4 minutos 5 segundos sobre los de cabeza. Pronto va a dar cuenta de los 4 descolgados, a los que irá engullendo uno a uno en la inmediata subida. Martín Farfán defiende en cabeza con uñas y dientes su maillot de líder. La lluvia aún no ha hecho su aparición. Los fugados, con Quevedo en cabeza, vencen la última gran dificultad de la jornada y, aunque han cedido algún tiempo, aún conservan una renta estimable de 3 minutos y medio sobre el gran pelotón. En el descenso cae primero Giovanetti y un poco más adelante Nick Boer, aunque los dos volverán a contactar con Gilse y Quevedo. Nick Boer después pincharía y ya a partir de entonces perdería la ocasión de la fuga de una manera definitiva. Y en estos momentos se produce un hecho que va a ser determinante para convertir una etapa en principio de transición en definitiva, o por lo menos en principio definitiva, para el desenlace de la vuelta. Cuando por detrás los Lotus Zahor Roberto Torres primero y más tarde su compañero Ángel Ocaña tratan de fugarse de la vigilancia del pelotón, empieza a hacer su aparición la lluvia. Como se puede observar, todavía la lluvia es tímida y reaccionan rápidamente los hombres del Café de Colombia. Y decíamos que al principio tímidamente, pero cuando cruzan por la cima va a arreciar de manera notable, convirtiendo la bajada en una pista deslizante y terriblemente peligrosa. En el descenso, los corredores colombianos observan el máximo de precauciones mientras van quedando numerosos ciclistas en las márgenes de la ruta. Las caídas, los pinchazos se suceden continuamente. En la cabeza del pelotón se produce un corte que va a resultar definitivo. Delgado y Parra se quedan en el primer paquete junto con Fede Echave, mientras en el segundo, Morales y Farfán sufren lo indecible para mantener el equilibrio sobre el deslizante piso de la bajada a Las Calzadillas. Mientras Miguel Indurain toma el mando para abrir más hueco, Martín Farfán se las ve y se las desea para intentar el enlace. Los Reynolds tiran en cabeza como auténticas locomotoras. Delgado, Echave y Parra van a resultar los grandes beneficiados de una ruptura que supera ya el minuto de diferencia. Y mientras esta historia se escribe en el pelotón, en el trío de fugados ocurre otra muy distinta. Observen los esfuerzos desesperados de todo el equipo Café de Colombia, con el propio Martín Farfán dando la cara por enlazar con los hombres que marchan por delante, el grupo de Pedro Delgado, Fede Echave y Fabio Parra. Decíamos que en el trío de cabeza ocurre otra historia. Mínguez va a acercarse a Quevedo. Le ordena de inmediato que deje de colaborar, puesto que la lucha está planteada más atrás y es en beneficio de Federico Echave. Gilse, pese a la renuencia en principio de su director, de González Linares, que no tiene muy claro la victoria de etapa de este hombre, se empeña en ganar en Santoña y dedicar el triunfo a su compatriota y compañero Raymond Ditchen.
volvamos atrás. En el pelotón de cabeza, mientras vemos todavía el esfuerzo de Giovanetti, de Quevedo, que va a la rueda de los otros dos, de Peter Gilse, decíamos que en la cabeza de este pelotón, el tren endemoniado que han impuesto Javier Murguialday y Miguel Indurain, logra mantener la diferencia por encima del minuto con el grupo de Farfán y Morales, mientras Pino y Delgado parecen intercambiar opiniones sobre lo que está sucediendo, o quizás sea la primera felicitación para el nuevo líder. Pese a los titánicos esfuerzos del Grupo Deportivo Café de Colombia y sobre